Buenas y bendecidas tardes. Damos gracias nuevamente con ustedes desde la hora de la bendición con Yomaira Arias. Hoy, día de bendición, día de viernes de milagros, señales y prodigios. Deseando de todo corazón que sean muchas las personas que se conecten para que puedan vivir en carne propia, como decimos acá, la bendición de ver cumplido esa petición, la bendición de saber que hoy estamos aquí con ustedes para interceder ante vuestro Padre Celestial por cada uno de sus peticiones, por cada uno de aquellas preocupaciones que el pueblo en cierta forma tiene en esta tarde. Les bendecimos de antemano y damos gracias a Dios por nuestros nuevos seguidores como Alonso Ester Cruz Ortiz, Gonzalo Galvez, María Pérez, Almiris Martínez Rodríguez, Julio del Cid, Freddy Betancourt. Damos gracias a Dios por sus vidas, les bendecimos grandemente y deseamos que cada día estén ahí pendientes de su programa, de esta su página, La Hora de la Bendición con Yomaira Arias. Hoy tenemos un tema corto, sustancioso, bendecido, para tener el tiempo suficiente para orar por estas personas que se conectan a esta hora y colocan sus peticiones en el nombre de Jesús. Y como siempre, hoy está nuestro amado pastor para que él sea el portador de la bendición de la palabra. En el nombre de Jesús, yo los voy a rodarme un poquito aquí para que... Exactamente, ahí lo tienen. ¿Qué tal, mis amados? Un saludo cordialísimo. Pastora, usted hablaba ahora y saludaba a un seguidor que se llama, ¿cómo? Esther y Alonso Cruz. Amén. Pues déjeme decirle, Pastores. pastora, que el pastor Alonso Cruz y Esthercita de Cruz son los pastores, ellos son pastores, hermanos del pastor Javier Emilio Cruz Arias. Ya fallecido. Ya fallecido. Entonces, para nosotros, pastores, es un placer inmenso que ustedes se hayan sumado para fortalecer este conducto de enseñanza, de doctrina, conforme a la palabra tal y cual como está escrita. Bienvenidos a la hora de la bendición con Yomaira Arias, con los pastores Jaime y Yomaira Clavijo. Amén, Pastor amén. Alonso Cruz y Pastor Esthercita, su esposa, un abrazo respetuoso, un abrazo cordial y una felicitación muy grande porque son ustedes los atalayas de un ministerio poderoso. Amén. De verdad que sí. Bueno, mis amados, saludamos a Luz Deji. Saludamos cordialmente a Luz Deji Lehuela, la mujer fiel en las alboradas de poder y la mujer fiel en la hora de la bendición, enseñanza de la palabra. Amén. Mis amados, hoy la palabra tiene una connotación muy especial. Muchas veces, por eso dice en Isaías 55:9, porque mis pensamientos no son tus pensamientos, dice el Señor. Nosotros tenemos un esquema mental de cómo vamos a solucionar un problema de nuestra vida, de nuestra familia, pero la verdad es que el pensamiento de Dios para esa solución es muy diferente al nuestro. Por eso, lo que aparentemente pareciera como que Dios no escucha, es un trato de Dios con nosotros para que aprendamos a entender que es en el tiempo de Dios y es conforme a la buena, real y perfecta voluntad de Dios. Amén. Como ustedes y yo debemos aspirar a ser escuchados por Dios. Porque no podemos pretender, aunque Dios podía hacerlo,
pero no podemos pretender que seamos escuchados y tener la bendición de Dios cuando estamos haciendo aquellas cosas que aún hay en nuestra vida que a Dios no le agradan. No es ese quien se enoje, mis amados. Aquí Dios no nos ha traído a predicar un evangelio de rosas, de camino de rosas. Aquí Dios no nos ha traído a predicar un evangelio de la prosperidad. Hoy Dios nos ha traído a predicar un evangelio de exhortación. Exhortar sin destruir, enseñar sin herir, otra vez exhortar sin desmoralizar. Y esa es la función nuestra. Pero la palabra de Dios enseña tal y cual como está escrita, sin acomodos, sin sesgos, sin cortes, que es lo que muchos hacen con la palabra y la acomodan a como les conviene. Pero vamos a la palabra directamente, vamos al libro de Ezequiel, capítulo 3, libro de Ezequiel, santo es el Señor, capítulo 3, del verso 16 en adelante. Dice la palabra del Señor en Ezequiel, capítulo 3, verso 16. Y aconteció que al cabo de 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo, dice, vino a mí, ¿vino a quién? Pues está hablando del autor del libro, el profeta Ezequiel. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, verso 17, Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Amén. Dios está hablándole claro al profeta Ezequiel. Dios lo está colocando como atalaya. Pero para que ustedes y yo entendamos la función de la atalaya, atalaya es el que vigila, el que está pendiente, el que nos advierte de cosas malas que van a pasar. Ese es una atalaya, el que está en la jugada. Por eso dice el verso 17, Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya. Es decir, como una especie, como si dijéramos por cuidador. Dice, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. El mensaje del libro del profeta Ezequiel va especialmente dirigido al remanente de Judá cautivo en Babilonia. Así de sencillo. Un remanente del pueblo de Israel cautivo en Babilonia que hasta el momento siempre se caracterizó por hacer cosas que a Dios no le agradan y trataban de justificar lo que hacían de 1000 maneras diferentes. ¿Qué más dice el pueblo, el verso 17? Oirás pues tú la palabra. ¿Quién oirá la palabra? El atalaya. Y en este caso, ¿quién es el atalaya? El profeta Ezequiel. Por eso, mis amados, llevados los tiempos actuales, la palabra de Dios dice, oirás pues tú, dice el verso 17, dice, Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel, oirás pues tú la palabra de mi boca. Y llevado al tiempo actual, yo te he puesto por atalaya y oirás pues tú la palabra, se está refiriendo a las personas de corazón sincero, de labios no fingidos, que tratan o caminan en santidad delante de la presencia del Dios Altísimo. Estamos hablando de los consiervos, pastores,
como por ejemplo el pastor Villarrendón, como por ejemplo el pastor Alonso y su esposa, la pastora Estercita de Cruz, y tantos pastores que le sirven al Dios Altísimo. Esa palabra es para cada uno de esos pastores. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Dice, oirás pues la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. El pastor, aparte de tener un mandato claro de Dios para tratar de que con su trabajo muchas más personas conozcan del Evangelio del Cristo de Nazaret y que se puedan correr las estacas de la tienda del reino de los cielos. Aparte de eso, ese pastor tiene una función de vigilar por las almas que le son encomendadas. Amén. Por eso dice en el verso 17, oirás que yo te he puesto por atalaya. Dios está colocando, llevado el tiempo actual, por atalaya a los pastores que están apegados a la doctrina. A esos pastores, mis amados, que están enseñando la palabra tal y cual como está escrita. Amén. Y una de las funciones es exhortar al pueblo. No podemos entrar en la costumbre equivocada de algunos, entre comillas, siervos del Señor, que no exhortan a sus fieles, a sus discípulos, porque es que si le digo algo de pronto se enoja y se va de la iglesia. Lo que quiere decir que a ese pastor no le está interesando las almas para Cristo, sino lo que esas almas le están dando a la iglesia. Es una interpretación equivocada de la función que Dios nos ha dado como atalayas. Más claro el agua, mis amados, más claro el agua. Y llevado a la época actual, mis amados, llevado a la época actual ese versículo 17, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Este mismo caso se presenta, por decirte algo, a nivel familiar, cuando por circunstancias de la vida a una persona le es encargada la responsabilidad de otra. Y resulta que la persona que ha sido colocada como atalaya, a la cual se le ha entregado la responsabilidad de otra, por ejemplo, podemos decir un hermano mayor encargado de un hermano menor. Se le dio la responsabilidad. Y ese hermano coge esa responsabilidad, empieza a luchar, empieza a trabajar, empieza a buscar el camino de Dios, empieza a buscar la guianza del Espíritu de Dios y de su trabajo material empieza a cumplir físicamente con lo que le fue encomendado, ayudar a su hermano menor. Pero viene entonces, mis amados, ese momento cuando aparece el trabajo del enemigo en el hermano menor y convierte ese hermano menor en un corazón endurecido, en un corazón que no valora la nobleza de su hermano mayor, en un corazón que no valora el esfuerzo y el sacrificio de su hermano mayor. Se convierte en una tierra árida, en la cual se está sembrando una buena semilla, pero por lo mismo que es tierra árida, no germina la buena semilla, no quiere recibir las bendiciones que han sido determinadas por Dios en el reino de los cielos, para que ese hermano menor salga adelante y progrese. No, ese hermano menor endurece su corazón y no quiere recibir la palabra. De eso estamos hablando. ¿Hasta dónde va a llegar el hermano mayor cuando está haciendo todo su esfuerzo y no ha sido valorado y ese esfuerzo es dilapidado? Es como dice la palabra, y ese hermano mayor se da cuenta que está tirando sus perlas a los cerdos. Es duro, porque hay un nexo familiar.
Pero ¿hasta qué punto primero debe estar Dios en mi vida, dirigiendo mi mente, mis pensamientos, mis sentimientos, mis acciones y mis reacciones? ¿Hasta qué punto ese hermano menor con un corazón endurecido trata de manipular una relación de hermandad para que todas las cosas se hagan como Él quiere que sea? Con esa actitud, el hermano mayor se da cuenta y llega al punto de decir: yo te quiero ayudar, pero si usted no se deja, yo no lo voy a obligar a que se deje. Dios. Santo es el Señor. Poderoso es el Señor. Esta prédica, mis amados, es para muchas personas que pueden estar viviendo esta situación y que Dios colocó en mi boca para que se exhorte a muchas personas cuál es el camino que deben seguir. Vamos al versículo 18. Ese verso 18 dice: cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad. Amén. Pero su sangre le mandaré de tu mano. Tremenda palabra. Si yo como pastor estoy viendo un discípulo alejado de las cosas del Dios Altísimo, un discípulo cometiendo cualquier cantidad de locuras que no le agradan a Dios, caminando en contravía al propósito que Dios tiene con ese discípulo, totalmente apartado en sus costumbres y en sus convicciones. Si yo como pastor lo estoy viendo y hago como hacen algunos, no, ese es problema de cada cual, yo no sé. Pastor, es que mire que Juliano está otra vez en la organización. Yo no sé, el problema de él. Pastor, es que mire que Juliano siguió robando. Yo no sé, problema de él. Pastor, es que mire tantas conductas que hay que no le gustan a Dios. Y yo como pastor asumo una posición de indiferencia. Es decir, yo no hago lo que tengo que hacer. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Ir donde esa alma que aparentemente está apartada y hablarle con amor, decirle que Cristo la ama, mostrarle el error, mostrarle el camino por el que debe empezar a caminar, el camino de la verdad, el camino del genuino arrepentimiento, el camino de la verdad establecida por Dios. Si yo teniendo que hacer eso con el impío no lo hago, y ese impío muere, Dios a mí me va a reclamar la sangre de ese impío, porque tenía que hacer algo y no lo hice. Por eso la palabra dice que Dios nos exhorta a todos nosotros cuando tenemos actitudes negativas de pensamiento, palabra, obra u omisión. Es una obligación doctrinal exhortar a la persona cuando vemos que está cometiendo pecado, que está haciendo cosas, y es una obligación ayudarle a esa persona. Pero me dirán algunos: pastor, ¿y qué hacemos si la persona no quiere ayuda? Tremendo, ¿no? ¿Y qué hacemos cuando la persona dice: yo no quiero ayuda, yo no necesito que me ayude? La persona no se deja ayudar y lo que le dan para ayudarlo lo dilapida en cosas que lo llevan a revolcarse más en el fango podrido. Viene entonces la disyuntiva: ¿continúo ayudándole cuando esa persona no quiere que le ayuden? ¿Continúo ayudándole cuando esa persona no se deja ayudar? Cuando lo que le dan para ayudarlo lo utiliza de mala manera, ¿será que hay que continuar ayudándole?
¿No será que si continúo ayudándole y la persona no se quiere dejar ayudar, me estoy convirtiendo ya no en el hermano en Cristo, en el hermano amoroso, en el hermano noble, en el hermano dadivoso? Sino que así nos duela la verdad revelada del Evangelio, dice que si seguimos en esas, nosotros pasaremos a convertirnos en esos hermanos en Cristo alcahuetas. Que sabemos que la persona está cometiendo lo que no tiene que hacer y seguimos ayudándole para que siga condenándose más. Solita la persona se condena. Y no lo dice el pastor Clavijo. No, es que el pastor es rajatabla. No, es que el pastor es psicorrígido. No, mis amados. Bien dice la palabra de manera muy clara en el verso 18. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no amonestares ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Yo no voy a permitir que Dios me pida cuentas por las acciones de una persona que no quiere dejarse ayudar. Aquí Dios te está diciendo, exhórtalo. Aquí Dios te está diciendo, enséñale. Aquí Dios no te está diciendo que lo señales ni que lo critiques, que lo exhortes, que le ayudes, que le enseñes a ese hermano en la fe. Pero si el hermano no se deja enseñar, ¿qué podemos hacer? Vuelvo y te repito. Si ustedes y yo, como hermanos en la fe, vemos a la persona que está en el camino equivocado y con mucho amor, ¿qué debemos hacer? Llamarlo, conversarle, enseñarle. Pero si nosotros asumimos lo que dije ahora, una posición de total indiferencia, pastor, es que mire que Julián lo volvió a robar, no es problema mío. Pastor, es que mire que Julián lo volvió a salir la droga, no es problema mío. Es decir, no hago lo que tengo que hacer y esa persona se muere. La sangre de ese impío me la cobra Dios a mí. Y yo no voy a permitir poner en peligro mi vida, poner en peligro mi ministerio, poner en peligro mi comunión con el Dios poderoso por el solo hecho de que otra persona no quiere dejarse ayudar. La palabra es clara, hermanito. ¿Qué más dice la palabra en el verso 19? Dice, pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. ¡Ay, santo, santo, santo! Hay situaciones familiares muy complejas. Esta situación requiere de un mínimo de madurez en Cristo para entenderlo. ¿Hasta qué punto nosotros como papás, los que somos padres, debemos apoyar a un hijo que no se deja apoyar? ¿Será que es conveniente seguir apoyando las cosas mal hechas que la persona está haciendo, a unas sabiendas de que si algo pasa, Dios me va a pedir cuentas por eso mal hecho? Mire, esto es tan delicado, mis amados, que si yo, por decir algo, confundo o enfrento equivocadamente el llamado amor de papá o amor de mamá, y lo confundo con alcahuetería, y ese hijo o esa hija que no se quiere dejar ayudar fallece o le pasa algo, escuchen, es tan delicado, lo está diciendo la palabra. Dice que la sangre de esa alma perdida me la van a reclamar a mí, porque pudiendo hacer algo no lo hice. Y algunas personas no se han apercibido de esa verdad. Y no es, vuelvo y repito, el pastor regañón, el pastor Clavijo, no es el pastor psicorrígido, no es el pastor
intransigente, no, es la palabra de Dios. Mi amado, Dios dice que al hijo que él quiere, lo exhorta. Dios al hijo que quiere lo disciplina. Por eso muchas veces llamamos la atención, bien sea un hijo biológico o bien sea un hijo espiritual, y esos muchachos no se dejan, o no aceptan, o no entienden. Pero usted y yo cumplimos con exhortarlo, cumplimos con enseñarle. Si la persona no quiere seguir y no se deja ayudar, ellos le darán cuentas a Dios por su alma, pero nosotros habremos librado nuestra alma del Seol. ¿Por qué? Porque cumplimos con un mandato, no como a nosotros nos parece. Aquí no están inmersos los sentimientos humanos, el sentimiento del amor, del cariño, del apego, de las emociones, de toda esta cantidad de cosas. No, aquí está inmerso la ley del Dios Altísimo, la ley del poder de Dios, de la salvación de Dios, de la doctrina, de que Dios nos limpia de todo lo que a nosotros nos ensucia, de que Dios nos quita todo lo que no nos sirve, pero tenemos que disponer nuestra mente y nuestro corazón para poder disfrutar de las mieles del Espíritu. Tremenda palabra, el mensaje de la atalaya o la exhortación de Dios. Debemos estar prestos para entender esa situación. Ah, no, pero es que papá es papá. Sí, ojo, papá es papá. Pero eso no quiere decir que porque papá es papá, entonces va a permitir que esa hija se descarrile. Ah, no, es que papá es papá, entonces no le diga nada a su hija. No es que papá es papá y la hija haciendo bellezas. No es que papá es papá y la hija haciendo lo que le da la gana. ¿Hasta qué punto eso haya gracia delante de Dios? Y lo mejor, que muchos no han caído en cuenta, es que por esas actitudes le vamos a tener que dar cuentas a Dios. Porque Dios nos dio unos hijos, Dios nos dio unos talentos. Y nosotros debemos dar cuenta a Dios qué hicimos con esos talentos y qué hicimos con esos hijos. Amén, amén. Espero que el mensaje esté claro. Obligación, exhortar, dirigir, enseñar. Pero si la persona no se deja, entonces ya no es que en esa iglesia no quieren a la gente, que en esa iglesia no quieren al desvalido, que en esa iglesia no quieren al habitante de calle, no. Es que muchas de esas personas no se dejan ayudar y Dios nos está mandando primero que les hablemos, y si no se dejan, pues allá cada uno le va a dar cuentas a Dios de sus actos. Amén. ¿Está claro? Bueno, mis amados. Pastora, ¿quiénes están conectados? Damos gracias a Dios por la vida de Elizabeth Collazo. Elizabeth Collazo, Dios te bendiga. Qué bueno que estés allí. Quiero decirte que hay algo que tú no te esperas en un término no mayor a 2 meses. Va a venir un cambio en el proceso que estás siguiendo para tu jubilación y va a venir un cambio también en lo que estás viviendo para la sanidad de tus piernas. Amén. Espera, Elizabeth Collazos. Y te oyen como no queremos hacer discípulos ociosos, es decir, que todos lo reciban molidito, que todos lo reciban hechecito. Entonces, Elizabeth Collazos, tú te vas a ir al libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 2, y lo vas a leer todo el capítulo 2. Y ahí encontrarás la explicación de lo que te estoy diciendo. Amén. También damos gracias a Dios por la vida de Patricia Luna. Patricia Luna, santo es el Señor. Mantente Amén. firme. Que la autoridad que Dios te dio, muchos la quieren tener. Amén. Pero una cosa es perdonar, Patricia Luna, y otra cosa es alcahuetear. Con amor, con cariño,
pero estás en la obligación de hacerle caer en cuenta de los errores cometidos a algunos de los componentes de tu núcleo familiar. Amén, amén. ¿Ya? Hazlo así, que Dios a ti te va a respaldar. Dori Figueroa, buenas tardes, bendiciones para ustedes, pastores Clavijo Arias. A esta mujer, Dori Figueroa, una bendecida de Dios. Amén. Y ella la tiene clara. Ella maneja con amor, maneja con prudencia, maneja con sabiduría la relación familiar y es una mujer de testimonio. La verdad es un ejemplo a seguir. Bendiciones, Dori Figueroa. Luz de Orejuela. Luz de Orejuela, esta mañana el Espíritu de Dios te decía, son 3 tus prioridades. Y ahora ese mismo Espíritu de Dios vuelve a decirte, ya no que son 3 tus prioridades, sino que son 3 tus soluciones. Amén. Son 3 tus soluciones. Disponte a recibir de Dios cosas que no esperabas. Amén, amén. Ya sabes, mi luz. Albanuri Rosero dice buenas tardes. Albanuri Rosero. Y dice compartido. Amén, Albanuri. Eso se llama obediencia, mis amados. Dice la palabra en el primer libro de Samuel, en el capítulo 15, en el versículo 22, dice, se complace Jehová Dios más en la obediencia que en la grosura de los carneros. Amén. Albanuri, estás haciendo una de las cosas que más le agradan a Dios, obedecer. Y la obediencia a la palabra trae sus frutos. Y esos frutos no es tu vecino, ni tu hermano, ni tu hermana. Vas a ser tú la que vas a recibir el gozo y el usufructo de esos dones que vienen del reino de los cielos. Para Amén. ti. Amén, amén, amén. Dice María Oveida Gil Grisales, pastor, me cogió la tarde hoy por un medicamento que me estoy tomando. Mucha oración por sus hijos, que es Andrés Camilo y Mariana. Que nuestro Padre Jehová, no veo más, nos cura con su preciosa sangre. Amén. Estamos hablando, María Oveida Gil Grisales, María Oveida Gil, Sí, por tus hijos. por tus hijos, Camilo y Mariana. Pero ojo, María Oveida Gil Grisales, debes mantener la autoridad que Dios te dio, pero muchachos. No irlos a tratar mal, no irlos a presionar, no irlos a de pronto a levantar la voz de una manera brusca, pero sí mantenerte firme, que la autoridad en la casa la tienes tú. Amén. Delante de tus hijos. Y tranquila, que el resto lo hará Dios porque ya Dios tomó el control. Así es. Le doy gracias a Dios, dice Patricia Luna, a mi papá Dios por ponérmelos a mi pastor y a mi pastora en el camino. Bendiciones, tan bella Patricia. Patricia Luna, esforzada y valiente. Amén, amén. Patricia, Ludey Albanuri, aquí Doris Figueroa, María Oveida Gil también. Elizabeth Collazo, Luzdelli, Elizabeth Patricia. Mario Gorosito Sabray. Manda. Bueno, mis Un amados. saludo especial a la señora Cecilia Bermúdez, En allá Santa en Marta. Santa Marta. Ceci, te queremos mucho. Te enviamos muchas bendiciones. Basta que seas la madre de mi querida amiga Diana Pachón, para que ocupes un lugar especial en nuestro corazón. ¿Cierto, Jaime? Un saludo cordialísimo a alguien que, pues al menos aquí en la hora de la bendición no le hemos hecho nada malo. Pero yo no lo he vuelto a ver. Yo no sé si era que está enfermo. No sé. ¿A quién? Saludo, Pastor William. Oiga, sí, hay que Rendón. llamarlo. A ver qué le ha Saludos, pasado con él. Pastor Orlando Espina.
Saludo, Pastor Darwin Jesse Ortiz. Saludo, Pastor Jim Jefferson. Un saludo cordial. Son consiervos. Son personas que están hombro a hombro luchando para que el Evangelio de Jesucristo pueda correr. Hoy habló por el interno un pastor de Cali y yo te pregunté, pastor, creo que Freddy me dijo que se llamaba Freddy y me dio el apellido pero se me escapa. Bueno, mis amados, en esta hora vamos a estar orando también por Carmen González. Carmen se hizo una operación, ella es seguidora de la página, ella ha estado comunicándose conmigo porque la operación fue de la vista, es de la vista, y entonces obviamente no puede estar conectada directamente al celular, pero ella como que pone a alguien que me escriba y me pidió que siguiera orando por ella. Damos gracias a Dios por esa operación porque sé que todo ha salido muy bien. También queremos orar en esta hora por la mamá de Viviana Grajales allá en Cali, para que sea Dios tomando el control, que sea Dios abriendo esas puertas para que ella pueda recibir la atención necesaria, la atención que ella requiere, Señor, en el nombre de Jesús. Que llamen, Señor, y que le programen esa cirugía, Dios de gloria. Tú eres un Dios de respuesta, bendito Dios, y te hemos orado varias veces, en varias ocasiones, Señor, por esta tu sierva, para que seas tú tomando el control y seas tú cancelando, anulando, Señor, desarraigando, porque aunque el médico diga que ya está en la fase terminal, Señor, nosotros declaramos vida, Padre. Nosotros declaramos un milagro en esta hora, un milagro, Señor, creativo sobre la vida de esta mujer, Señor, Señor, para que seas tú, bendito Dios, tomando el control, Señor, y quitando toda célula, Señor, cancerígena, cancerígena. Exactamente, de su vida, Señor, en el nombre poderoso de decir que seas tú colocando células nuevas, Padre, para la gloria y honra de tu nombre, Señor. Sabemos que estamos en tiempo, Dios mío, en que tú vienes, Señor, acortándolos, Padre, pero creemos también, Señor, confiando que aquellos que creemos en ti, Señor, no seremos avergonzados. Por eso en esta hora, Padre Santo, estamos declarando la palabra de sanidad sobre su vida. En el nombre de Jesús, Señor, y con la autoridad que tú me has dado, Padre, me cubro en esta hora. Cubro a mis hijos, a mis hijas, a mis discípulas, Señor, tanto de aquí de Cartagena como los que están fuera, Padre, con tu sangre poderosa. Y cancelo, Señor, toda retaliación, toda transferencia, Dios mío. Pero en esta hora vengo declarando sanidad sobre esta mujer, Señor. Vengo declarando, Señor, que tú la sanas, Dios mío, con la autoridad que tú me has dado, bendito Dios, sobre esta enfermedad, Dios mío. Hoy la cancelo en el nombre de Jesús. Se va toda hemorragia que esta mujer puede estar teniendo, Señor, en esta hora, Padre. Y que seas tú, Señor, dándole fuerza, Dios mío, bendito. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, reposando sobre la mamá de Viviana, Padre, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Oh Dios de gloria, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Dios mío, enviamos, Dios de gloria, la palabra de sanidad, Dios mío. Milagros, Señor, milagros, señales, prodigios, Señor. Dijiste que me iban a perseguir, Padre, que me iban a estar a través de mis manos, Padre. Por eso en esta hora, Dios mío, vengo declarando sanidad, Dios mío. Responde, Padre Santo, en esta hora, bendito Dios. Así como también has respondido, Señor, con otras mujeres, Padre, con otros hombres, Señor, que han estado a la puerta de la muerte y tú lo has sacado, Dios mío, y lo has devuelto para bendecirte, Señor, al pueblo que clama cada día, cada noche, Señor, por la vida de tus hijas, Padre. Por eso en esta hora, Señor, yo declaro sanidad sobre ella, declaro restauración, Dios mío, declaro bendición, Padre Santo, en esta hora, y que las puertas, Señor, se abren, las puertas, Señor, que están cerradas, bendito Dios, en las clínicas, Dios mío, en los hospitales, se abren para tus hijas, bendito Dios, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Dios mío, bendito. Amén. Gracias, Amén. Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a tu nombre, bendito Rey, amén, gloria a Dios, así es, la sangre de Cristo tiene poder, dice María Oveida Gil Grisales. Bueno, Sí, mis amados, Señor. Nos vemos de nuevo el próximo lunes, Ay, sí, que ya hoy es viernes. 3 de la mañana. Este lunes a viernes, ¿no?
próximo lunes, 3 de la mañana en las alboradas de poder y 3 de la tarde en la hora de la bendición, donde el enfoque es la enseñanza de la Así palabra. es, mire, es una bendición levantarse de madrugada y buscar la presencia de Dios. Después que termine la alborada, quédense siquiera 10 o 5 minutos. Pero no importa el tiempo, sino la calidad de tiempo que ustedes le puedan dedicar al Señor. Y quédense en oración personal, porque hay veces que nosotros necesitamos, así como el cuerpo necesita el alimento diario, también el espíritu necesita el alimento espiritual. Por eso, mis amadas, yo les invito a que después de las 4 que terminamos el en vivo, o 4:40, o 3:45, a la hora que sea, que terminemos, se queden siquiera 10 minutos, 5, 4, lo que sea, pero quédense orando para que sea Dios mostrándoles a ustedes. Dios habla, Dios es real. Santo. Dios cuando te dice una cosa y tú la crees, vea, Dios Señor, la cumple. amén. Porque en este tiempo hay un cambio sobrenatural sobre nosotras las mujeres. Dios está buscando mujeres que se paren en la brecha, mujeres que se paren en la raya, mujeres que peleen su bendición. Yo siempre digo, Luz de ella, yo la pongo a ella como ejemplo. Luz de ella ha sido una mujer que ella ella aparentemente las cosas para ella no fluían, las cosas estaban cerradas, las cosas cada día iban peor. Muchas veces ella estuvo a punto de tirar la toalla y decía, pastora, ya no aguanto más. No, mija, no te desesperes, sigue orando, sigue creyendo. Hoy en día esa mujer luchó su bendición, peleó su bendición y hoy en día la está disfrutando. Y yo declaro que esa bendición que ella disfrutó y que peleó, porque la peleó y luchó y batalló, hoy en día esa bendición va a permanecer para siempre, porque lo que Dios da permanece. Entonces, mis amados, aquellas personas que van a ver el video después, por favor, conéctense a la hora de la bendición a las 3 de la mañana, que es de verdad una bendición. ¿Cuántas puertas nosotros teníamos cerradas y se nos han ido abriendo? Se han ido abriendo, es verdad. Ya. El solo hecho de uno levantarse a las 3 de la mañana y no ora por uno, sino que ora por otro, ora por ustedes, mis amados. A nosotros se nos han abierto puertas que nosotros veíamos que pasa, que está pasando. Pero Dios se encarga, porque todo es en el tiempo de Dios. De todos sabemos que tenemos que aprender a esperar y a confiar, que independientemente de lo que el enemigo muestre, independientemente de lo que tú veas, aunque tú veas las cosas grises, aunque tú veas las cosas oscuras, aunque tú veas que tú estás orando y las cosas están cada día peor, no importa. Sigue orando, permanece, porque la palabra de Dios se cumple por encima de lo que sea. Bueno, mis amados, no les digo más nada, solamente les deseo que tengan un feliz fin de semana. No se olviden de compartir este video y ya saben, les queremos mucho. Un abrazo desde mi Cartagena linda, mi Cartagena bella, esa Cartagena de India fantástica. Chao. Mírenme. Bueno, mis amados, chao, chaito, ¿cuál de los dos? Un beso.